Hola nuevamente a todos y vamos a seguir un poquito con el tema que tenemos. ¿Se acuerdan que, bueno, lo que hemos visto hasta ahora más bien son como factores que nos van a ayudar a la práctica de meditación propiamente dicha? En realidad hay dos tipos de meditación, hay varios tipos de meditación. Lo que pasa es que meditación hoy en día ya se ha convertido en un término tan genérico. Hay muchos tipos de meditación eh, y pareciera que casi todos son iguales, pero en realidad hay bastantes diferencias. Mismo dentro del budismo hay distintos tipos de meditación, porque en el budismo hay prácticas que se hacen que son meditaciones analíticas en las cuales uno utiliza el intelecto, los conceptos, los pensamientos. Lo que hemos visto hasta ahora bueno, de entrada también, pero más bien estos cuatro pensamientos que revierten el interés que tenemos sobre lo mundano, son prácticas que se hacen meditando, se las llama también meditación. Lo que pasa es que uno piensa, en ese momento empieza a reflexionar en el cuerpo, esta existencia humana preciada que tenemos, y también en la impermanencia, y etcétera, y ahí va desarrollando como una mayor asimilación con este tipo de conceptos que, como dije anteriormente, algunos de ellos son bastante nuevos para nosotros y necesitan que le demos un tiempo para que se vuelvan más familiares o que nos acostumbremos más a ese punto de vista, porque en realidad se trata de cómo empezar a percibir nuestra existencia, pero con un punto de vista nuevo que nos proporciona el budismo. También hay otras meditaciones que son más bien contemplativas y en las cuales ya se rehúye un poco de todo el aspecto intelectual de los pensamientos y demás. Y eso más bien entonces atañe a las prácticas principales que nosotros seguimos, en las cuales lo que más se enfatiza es la práctica contemplativa, es decir, que la mente se mire a sí misma y con instrucciones vaya adentrándose cada vez más por sí misma a conocer sus funciones y a llegar, atravesando las distintas capas de la conciencia, a su estado natural. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Lo que yo quería antes de empezar a hablar hoy es un poquito volver al tema de la reencarnación, porque es un tema que es importante dentro del budismo, los otros también son importantes, pero eso sí que es algo más o menos nuevo en nuestra concepción del mundo, el cosmos, la existencia y nosotros mismos, ¿no? Y qué es lo que pasa después de la muerte. En realidad se considera que así como tenemos un cuerpo físico que está formado por los 5 elementos, ¿no?, de tierra, agua, fuego, aire y espacio, y eso es lo que hace que nosotros percibamos a nuestro cuerpo como algo material. Junto con estos 5 elementos hay un elemento que es inmaterial y que es la conciencia. Y desde el punto de vista budista, todo tiene que tener una cierta coincidencia en cuanto al tipo de entidad a la cual esté perteneciendo esa cosa que estamos analizando. Es decir, el cuerpo que tiene elementos que son materiales, como bueno, la tierra, el agua y demás, bueno, una vez que todas las funciones del cuerpo cesan, se termina, y bueno, se va transformando en distintas cosas después de la muerte. Pero la conciencia es distinta, porque la conciencia es inmaterial. Y entonces tiene también otras reglas que tiene que responder a ese tipo de entidad que es la inmaterialidad. Entonces, una de las razones por las cuales se sustenta todo el principio de la reencarnación es que la conciencia no muere cuando muere el cuerpo. Se dice en general que hay 3 tipos de conciencia que están en este momento presentes en nosotros. Por supuesto que no estamos hablando de 3 tipos, 8 tipos, 10 tipos o lo que fuera, es una conciencia, pero que tiene distintos niveles de sutileza. Y una conciencia que sí está muy ligada al cerebro es la que más prevalece en nosotros, es la conciencia más burda, la conciencia más habitual que tenemos,
es la conciencia que opera con los 5 sentidos, que conoce también con el 6º sentido, que clasifica y todo lo demás. Vamos a verlo ahora, cómo se explican las distintas funciones de la conciencia, pero que verdaderamente está ligada mucho al cerebro. Y en ese sentido, entonces, si el cerebro tiene algún daño, porque hubo un accidente o un ACV o lo que fuera, la conciencia pierde ciertas capacidades, ¿no? Esa es la conciencia burda. Y después tenemos también, hay un nivel más sutil de la conciencia, que no es que ocurre cuando aplicamos un sistema para ordenar nuestra conciencia y nuestra mente. Y ese nivel de conciencia más sutil se obtiene cuando uno practica meditación, y en cuyo, bueno, el propósito principal en ese tipo de meditación es eliminar el ruido y la distracción constantemente presente que tenemos y aquietar la mente como para que pueda permanecer en un punto. Y cuando eso se lleva a niveles muy profundos, entonces se llega a un nivel de conciencia muy elemental, muy fundamental, que sería este segundo tipo de conciencia. Este segundo tipo también en cierta manera está ligada al cuerpo, pero es un nivel de conciencia que todavía no tiene el aspecto de sabiduría que la haga la conciencia trascendente. El tercer tipo de conciencia, que es la conciencia más sutil, esa es la conciencia o el estado búdico. Cuando decimos Buda, estamos hablando de sabiduría, una sabiduría que no es creada, no ha sido producida por nuestros estudios, no es que antes no existía, sino que es la que somos nosotros. Somos la naturaleza nuestra esencial, es naturaleza búdica, como la llamamos nosotros, es un estado trascendente, iluminado, trasciende los pensamientos, trasciende la descripción, trasciende también las palabras, y sin embargo la podemos conocer. Ahora, ese estado de conciencia es un estado de conciencia que está habitando el cuerpo, pero que no es parte del cuerpo. Entonces, en el momento de la muerte, en realidad cuando todas las funciones físicas cesan, la que se desprende del cuerpo es esa conciencia, porque nunca estuvo funcionando como parte del cuerpo. Aunque en este momento, y debido a una cuestión kármica, que somos seres humanos, con un contenido enorme de dependencia de nuestros hábitos o propensiones o patrones habituales que nos anclan en este tipo de percepción humana que tenemos, bueno, esa conciencia está, la podemos descubrir, pero está más o menos enclaustrada en este tipo de estructura humana, con sus limitaciones también. Hay prácticas específicas, como yo mencioné, que hay gente que cuando llega al momento de la muerte disuelven el cuerpo en arcoíris, en luz, porque esa es la esencia de cada uno de los elementos, y bueno, en ese momento ya esa conciencia se libera completamente. Depende del nivel de desarrollo, de evolución espiritual, qué es lo que pasa con esa conciencia. Esa conciencia no es que esa conciencia primigenia que llamamos Rigpa en tibetano, que es la, digamos, es el tipo de conciencia más sutil, más puro y trascendente, porque eso es el estado de Buda. Eso está siempre en nosotros, aunque no lo podamos ver, porque siempre estamos ubicados en la primera, el primer tipo de conciencia, que es la conciencia burda. Ahí hay como una, por más que hay muchísimas coincidencias entre la ciencia occidental y también lo que aporta el budismo, el conocimiento de la conciencia, que es realmente de lo que trata el budismo, es el estudio de la conciencia, el estudio de la mente, porque de la mente es lo más importante, y el budismo, digamos, perdón, la naturaleza búdica la vamos a encontrar en la mente, porque justamente es el estado natural de la mente antes de que ocurra cualquier tipo de distorsión provocada por esa ignorancia famosa que hemos estado viendo. Entonces, en muchísimas reuniones que ha tenido el Dalai Lama, por su propia iniciativa, digamos, de hace 30 años, en lo que se llama el Mind and Life Institute, en las cuales empezaron con algunos científicos y algunos monjes y budistas y yogis tibetanos, y bueno, ahora ya en el directorio, digamos, del Mind and Life hay varios premios Nobel y demás, hay muchísimas coincidencias a nivel
de cosmología, a nivel también de especialmente física cuántica y otras áreas, y también con el conocimiento de la neurobiología y todo ese tipo de cosas, pero hay una barrera que todavía sigue siendo infranqueable, y que es que, de acuerdo con la ciencia occidental, la conciencia es un producto de las ecuaciones o las funciones químicas o reacciones químicas del cerebro. Entonces, por supuesto, cuando el cerebro muere, por la muerte, cuando el cerebro se destruye, entonces también, de acuerdo con ese tipo de paradigma, la conciencia también cesa. Y eso no es lo que el budismo dice. El budismo dice que la conciencia viene antes de que se empiece a formar lo material, que justamente en el caso, por ejemplo, de los mamíferos, está el óvulo de la madre, está el esperma del espermatozoide del padre, pero que sin que entre ese tercer elemento que sería la conciencia, no se produce el cigote, y que termina, después de todo el desarrollo en feto y demás, en el nacimiento de un ser humano. O sea que la conciencia realmente es algo inmaterial. Y es la conciencia la que carga con las impresiones kármicas, con los hábitos, con los patrones habituales que son el resultado de estas impresiones kármicas, y que van modelando a esa conciencia que se desprende en el momento de la muerte, y que en unos primeros momentos es esa conciencia primigenia, totalmente trascendente, es esa conciencia búdica que se la llama la luz clara madre, o lo que llamamos la luminosidad madre, y que luego, si uno no la reconoce, bueno, empiezan a activarse esas impresiones kármicas pasadas y van modelando dentro de esa conciencia ciertas situaciones que la van encauzando como para tomar un nacimiento como un ser humano, como hombre, como mujer, como rico, como pobre, como animal, como qué tipo de animal, como un pez, como una lombriz o lo que fuere, y como cualquier otro tipo de los 4 tipos de existencia que vimos. Entonces es así que, en cierta manera, bueno, tenemos como una continuidad desde tiempo sin comienzo de esa conciencia. Y esa conciencia siempre acarrea en sí mismo lo que se llama el mero yo, que es la mera noción de individualidad. Entonces, cuando se pregunta, bueno, pero como no hay yo, como no hay ningún yo, entonces, ¿qué es lo que se va reencarnando? Y justamente lo que se va reencarnando es ese malentendido de creer que hay un yo. ¿Cómo se manifiesta ese malentendido en la continuidad de esa conciencia? Se manifiesta por los hábitos kármicos que están siempre fundamentados en la idea de un yo y un otro, en el dualismo, que van manifestándose cada vez más fuertemente, que van modelando esa conciencia con la idea de un nuevo yo, una nueva individualidad, que la tenemos todos. Es decir, también los animales la tienen, por ahí no le ponen nombres y no tienen palabras tampoco, pero el hecho de que tienen una noción de individuo así sólida se manifiesta hasta en las hormigas. Cuando uno les pone un dedo, se escapan porque tienen miedo, porque cuidan ese yo que creen que existe en forma concreta y demás. Es decir, que realmente esa conciencia que tiene y que no ha visto esa luminosidad fundamental, que no la ha reconocido porque no tiene práctica y no tiene tampoco medios para reconocerla, está en el bardo, lo que se llama el bardo, que sería el periodo intermedio entre la muerte y el próximo renacimiento. Bueno, van sucediendo ciertas experiencias que van guiando esa nueva conciencia, pero en general para todos nosotros dominada, impulsada por el karma que hemos generado en otra vida, la vida anterior en general, o si no, otros tipos de semillas que van germinando en ese momento. Y todo esto viene porque en realidad cuando hablamos de meditación estamos hablando de qué hacer con esa conciencia, qué hacer con esa mente, qué hacer con esa continuidad de conciencia incesante, instante tras instante, que viene desde tiempo sin comienzo. Tenemos nosotros cuerpo, tenemos voz y tenemos conciencia, pero realmente lo que manda y o lo que debería mandar, lo más importante de todo ese esquema, digamos, de nuestra existencia es la mente. Es la mente la que está desordenada, es la mente la que en este momento está más bien siguiendo la influencia de los pensamientos, en vez de ser la mente el patrón y los pensamientos los súbditos.
la mente está realmente dominada por los pensamientos en una enorme, ¿cómo se llama? Magnitud. Y es en realidad esos pensamientos, los que van surgiendo, también son los que gatillan cierto tipo de emociones que son destructivas, así como también gatillan cierto tipo de emociones que son positivas. Es decir, pensamientos de compasión, pensamientos de amor altruista, pensamientos de generosidad, pensamientos de empatía, todo ese tipo de... También, en un principio es un concepto, un pensamiento que ocurre con el contacto de un objeto que se ve como separado, porque estamos instalados en el dualismo de sujeto y objeto, y eso automáticamente gatilla algún tipo de emoción, positiva, negativa o neutra. Cuando se gatillan este tipo de emociones negativas, el resultado son experiencias de miedo, de insatisfacción, de sufrimiento, de distintos tipos de sufrimiento. Y estas emociones negativas son, como las que vimos, principalmente la madre de todas estas aflicciones es la ignorancia fundamental, que habíamos visto que tenía como dos aspectos, la ignorancia de coemergente, ¿se acuerdan el ejemplo de la víbora? En que no sabemos si al ver una soga es una víbora o no, y esa duda es la que da pie al segundo tipo de ignorancia, que es la conceptual, que es la que más rige constantemente, porque ya asumimos que eso no es una soga, es una víbora, y de ahí en adelante, es decir, traduciéndolo a nuestra situación actual, asumimos que tenemos un yo independiente, inherente, innato, intrínseco y un otro automáticamente que surge porque acá si hay algo que existe, existe también algo allá. Ese dualismo está formado de esa manera basado en la ignorancia conceptual. Pero como hay que proteger todo ese territorio porque no es genuino, no es verdadero, la verdad no necesita que la apuntalemos, entonces junto con esa ignorancia conceptual, esa ignorancia presente constantemente, que mantiene el dualismo vigente, entonces cuando al otro, digamos, al mío, al otro, a lo que percibimos como separado de nosotros, es algo que amenaza con esa estructura, entonces rechazo como odio, rencor, agresión, aversión, orgullo, un montón de emociones aflictivas que serían, digamos, todas condensadas en lo que se llama aversión. Y cuando el contacto con el exterior, la percepción que tenemos del exterior, es algo que es conducente o fomenta esta estructura, entonces tratamos de seducirla con deseo y apego, y hay celos, y hay otro tipo de emociones aflictivas. En realidad, esos son los tres venenos que ya vimos, y en base a eso surgen entonces también los miedos y las expectativas, y se van reproduciendo hasta 5, incluyendo celos y envidia por un lado, y también orgullo por el otro, son 5 también venenos, y de esos 5 se van multiplicando hasta llegar a muchísimos, se dice que son 84.000. Ahora, el asunto es que siempre tenemos que tomar en cuenta que en realidad nuestro objetivo en este momento, especialmente al principio de la práctica, es que hemos percibido la insatisfacción, como hemos visto en las charlas anteriores, y nos volcamos al Dharma, tomamos refugio en los que se llaman las tres joyas, Buddha, Dharma y Sangha, que es la comunidad, es decir, en principio asumiendo y dándonos cuenta de nuestra vulnerabilidad y queremos hacer algo como para trascender ese sufrimiento, que es lo que se llama el nirvana, trascender esa insatisfacción. ¿Y dónde vamos a aplicar eso? ¿En nuestra voz, en nuestro cuerpo? Sí, también, pero principalmente es nuestra mente, porque es en nuestra mente donde ocurre la causa del sufrimiento, que es la ignorancia fundamental, que se manifiesta con estas emociones aflictivas y que impulsan al karma. Entonces, cuando hay aflicciones, que es la motivación que impulsa una acción, karma, el resultado es algún tipo de sufrimiento, grande, enorme, chiquito, lo que fuera. Entonces, tenemos que hacer algo con esas emociones aflictivas que cunden en nuestra mente. Ahora, una mente que está muy distraída, y ese es nuestro caso habitual, mente muy distraída, con mucho ruido, nos es imposible mantener la atención fija en un punto durante un cierto periodo de tiempo razonable. En algunos casos salta de un lado a otro como un mono,
con muy poca atención. Entonces, en un principio tenemos que hacer algo. Entonces, el concepto de meditación empieza, digamos, con un primer paso, es decir, es un encuentro que nuestra mente tiene con su situación actual, pero ya con una orientación de hacer algo al respecto, no perpetuar el estado de distracción, porque el estado de distracción, cuando lo empezamos a ver a un nivel también mundano, no es conveniente, porque no nos hace eficaces, tenemos que leer varias veces un mismo párrafo. Si queremos prestarle atención a un cierto trabajo y estamos muy distraídos, bueno, vamos a tener una efectividad del 20, del 30%, que es los momentos de atención, pero los momentos de distracción no contribuyeron en absoluto para la solución de ese trabajo. Entonces, en realidad, el primer tema que tenemos que afrontar es cómo resolvemos el problema de la insatisfacción, de la distracción. Y la distracción está causada por pensamientos. Entonces, hay como una idea de que la meditación es como poner en blanco la mente, liberarla de los pensamientos. Y en realidad, en el enfoque budista, hay ciertas prácticas, lo que se llaman las absorciones meditativas, dhyanas se llaman, con distintos niveles de absorción que llevan en algún momento también a hacer una implosión de los 5 sentidos, es decir, la vista, los oídos y lo demás, de tal manera que uno, cuando está en esa absorción meditativa, si alguien pasa al lado y le grita el nombre, no lo oye, porque los sentidos están, uno se ha desconectado, digamos, de los sentidos, ya que la concentración se ha vuelto tan profunda que en ese momento se han bloqueado los sentidos. Dentro de las prácticas de otras tradiciones, la meditación, existe ese tipo de meditación de concentración, y esas son las prácticas que hizo el Buda antes de abrirse y empezar el budismo. Pero dentro del budismo también están esas prácticas, y el Buda las enseñó, pero incluyendo en esas prácticas hay un aspecto que tiene la luz, digamos, de la sabiduría, es decir, que tiene que existir claridad también de la cognición, luminosidad, lucidez dentro de ese tipo de absorciones meditativas, para que también eso desemboque en un estado de sabiduría, que es un encuentro con la verdad absoluta en sus distintas manifestaciones. Puede ser una verdad parcial o una verdad completa o distintos niveles de verdad. Pero hay en las enseñanzas principales del budismo, las que empezó a dar al principio Buda, más bien existen ese tipo de prácticas, pero en todas esas prácticas siempre tiene que haber un elemento de sabiduría, porque si no hay un elemento de sabiduría que haga que esa conciencia perciba en una cierta medida el estado absoluto, que se llama la vacuidad, es decir, la ausencia de cualquier identidad intrínseca, independiente, etc., que lo vimos ya antes y que lo vamos a volver a ver después de otros consejos de Atisha. Entonces, si no hay, en una práctica no existe ese estado de un tipo de percepción directa, trascendente del estado absoluto, de la verdad absoluta, que es la vacuidad, entonces no es una práctica budista, no es tampoco el camino budista. O sea que cualquiera de las enseñanzas budistas, todas llevan a que uno tiene que tener un encuentro con ese estado absoluto de la vacuidad en sus distintas medidas, es decir, parcial o cototal o como fuera. Todo eso ocurre en la práctica de la mente, pero ¿cómo vamos a hacer con nuestra mente para empezar a guiarla y que siga un camino que desemboque en ese encuentro con el estado absoluto? Con una mente que está constantemente yendo a través de cualquier pensamiento que surge y se forma la cadena de pensamientos, esa continua sucesión de pensamientos que tenemos, es muy difícil. La mente se vuelve muy burda en su claridad, en su percepción, en su lucidez. Si estamos muy distraídos caminando en la calle y pasa un amigo de frente, digamos, quizás no lo notemos, no tenemos la percepción de ese amigo porque no estamos tan enfrascados en los pensamientos que nos están llevando. Esos son las consecuencias de la distracción. Es decir, el nivel de cognición del momento presente se esfuma directamente y uno está completamente
involucrado con el pasado, pensando lo que dijo, lo que no dijo, lo que tendría que haber hecho o no, o con el futuro, y nunca con el presente. Pero nuestro objetivo es ver la verdad en realidad. Es decir, está bien que en un primer momento es liberarnos del sufrimiento y encontrar también el bienestar, pero en realidad todo eso está enraizado en el conocimiento de la verdad o el desconocimiento de la verdad. Y si vamos a conocer la verdad, o digamos la realidad absoluta, desde ya que no puede existir ni en el pasado ni en el futuro. O sea que mantener un estado de distracción formidable como el que tenemos es un enorme obstáculo en el camino del Dharma, en el camino del budismo. Un estado de distracción también es algo que no puede existir en las meditaciones analíticas, que involucran muchos pensamientos. Porque uno tiene que pensar concentradamente, pues si no, no resulta análisis lógicos y filosóficos de la naturaleza de la realidad y de uno mismo, no se pueden hacer con una mente que está distraída. No se puede hacer con una mente distraída algo que es mundano, algo que es mucho más burdo, que es cómo resolver un problema de stock y que no hay stock y cuánto tengo que pedir, digamos, para reponer o lo que fuera. Cualquier cosa de actividad mundana que hagamos, si la mente está distraída, entonces tampoco resuelve. Un psicólogo que no le presta atención al cliente o al paciente tampoco puede darle una indicación apropiada. Es decir, sabemos que tenemos que tener concentración. La atención es fundamental. Por eso el concepto de mindfulness, que ahora está muy, muy famoso, digamos, muy de boga, en cierta manera, es un concepto que es fundamental en la práctica espiritual. Hay un hilo conductor que unifica todo tipo de práctica de meditación budista, y es el mindfulness. Mindfulness significa, literalmente la palabra en tibetano es trempa, en sánscrito es smriti, y literalmente significa recordar. Pero claro, nosotros cuando nos hicimos recordar, automáticamente volvemos a todo el sistema de recuerdo conceptual que tenemos. Recordar lo que me pasó ayer, recordar lo que me dijo mi pareja, recordar lo que me dijo y cómo me contestó tal otra persona. No quiere decir tanto eso, pero tampoco es tan distinto. Recordar es el opuesto de olvidar. Entonces, en el contexto de la meditación, trempa, mindfulness, si mantenemos una atención completa, si estamos alerta y mantenemos una atención completa, entonces estamos recordando el objeto en el cual está volcada la práctica de la meditación. La meditación, en realidad, desde el punto de vista budista, tanto etimológicamente como también en la función de la práctica, en tibetano la meditación se llama gompa, pero esa palabra gompa es un hermano de la palabra kompa. Gompa y kompa. Kompa significa acostumbramiento, familiarización. Y gompa significa meditación. Ahora, ¿cuál es la meditación o el propósito de la meditación? Es que la mente, habiendo un objeto que hemos fijado en la meditación, entonces la mente, por el hecho de mantenerlo presente y que ese objeto se forme una continuidad y digamos que haya una prolongación de ese objeto, entonces la mente se empieza a acostumbrar con ese objeto. Entonces, cuanto más continuidad tenga el objeto, la mente se acostumbra más a ese objeto y se va desacostumbrando a lo que le impedía mantener ese objeto. Es decir, el propósito de la meditación entonces es familiarizarse con el objeto de meditación. Ese objeto de meditación puede ser conceptual o puede ser también no conceptual, en cuyo caso también la meditación tiene que cambiar. En el caso de un objeto conceptual, entonces la meditación también es conceptual. Y en el caso no conceptual, la meditación tiene necesariamente que ser no conceptual. Por supuesto que la meditación con un objeto, y ahí sí, entre comillas, que sea no conceptual, ya viene en un estadio, digamos, superior, viene después. Pero lo que primero tenemos que considerar es qué hacemos con esta mente que está pensando constantemente. Porque fíjense que estamos pensando constantemente, estamos pensando durante todo el día,
Y estamos pensando también cuando dormimos y soñamos y nos despertamos y seguimos pensando. ¿Por qué tiene que pensar tanto la mente? Hay una cierta razón, porque si vemos los constituyentes de lo que forma la persona, que dijimos que era el cuerpo, las sensaciones, se llama skandhas en sánscrito o pumpo en tibetano, esos constituyentes de la persona, cuerpo tiene muchísima influencia en la noción del yo, y las sensaciones también, y después la evaluación de esas sensaciones, y después el impulso, y finalmente la conciencia. Es el producto más burdo que forma todo ese conjunto de 5 conjuntos y que es la base del yo, porque el yo en realidad se basa en esos 5 conjuntos. Es decir, yo tengo mi propio cuerpo, yo Gerardo, que es distinto que el cuerpo de otra persona, y mis sensaciones son distintas que la otra persona, mis evaluaciones distintas, también mis impulsos distintos, también mi conciencia es distinto. Todos esos en su conjunto es donde encima de esos entonces se forma la noción del yo. Pero no, en realidad, desde el punto de vista budista, no es más que un nombre, una noción que se le pone a ese conjunto de partes, pero en nuestra experiencia no es eso, no es simplemente una designación, sino que hay algo ahí concreto que está en ese momento disfrutando o utilizando esos 5 conjuntos, pero que está aparte de esos 5 conjuntos, que le da ese nivel de independencia, de intrínseco, de innato, ese tipo de cosas. Eso es lo que el Buda o el budismo refuta, pero eso es lo que prima en nosotros, ¿ok? Pero a lo que voy es que el nivel más burdo de esos 5 componentes, el más presente, el más habitual en nosotros, es la conciencia. Ahora, fíjense que en cada pensamiento hay un protagonista principal, y ese protagonista siempre es el yo. El yo es el cuartel general de todas las operaciones y experiencias. El yo es como el protagonista de toda nuestra película, siempre está presente. O sea que siempre es inescapable, en cierta manera, hasta en momentos muy sutiles, egocentrismo, porque todo se refiere al yo, que clasifica, que piensa, que dice, qué sé yo. Ahora, la habilidad enorme de defensa que tenemos para mantener esa estructura que es, como habíamos visto, falsa, ficticia, pero que está, ¿por qué? Porque está sustentada en una suposición que no se puede comprobar como que tiene que ver con la verdad de nuestra verdadera naturaleza. Toda esa estructura del yo es una estructura falaz y por lo tanto necesita ser mantenida constantemente. Entonces, esa continuidad de la distracción y la presencia constante de un yo en cada uno de esos pensamientos, lo que hace es que estemos en esa nube en la cual no se cuestiona el yo, porque el yo forma parte de un acompañamiento constante a partir de pensamientos que nos hacen sentir, que nos hacen emocionar, que nos hacen esto, pero que indirectamente, constantemente corroboran una y otra vez en cada instante de nuestra conciencia que existimos. Y nunca cuestionamos de qué manera existimos. Y la verdad es que estamos existiendo en base a una suposición. Entonces, para mantener toda esa estructura egoica, ese territorio egoico que se sostiene frágilmente en una suposición, lo embaucamos, es decir, el yo nuestra mente está embaucada por la existencia del yo. Y ese embaucamiento, digamos, está constantemente alimentado por pensamientos de todo tipo. Y esos pensamientos, cuando no tenemos mindfulness y cuando no detectamos el pensamiento en el momento en que surge, entonces al no detectarlo, porque hemos olvidado la presencia, al no detectarlo, entonces da lugar a que entre un pensamiento de odio y deje una semilla de odio, entre un pensamiento de miedo y deje una semilla de miedo, o uno de celos, o uno de orgullo, o uno de apego. Entonces, como dice Shantideva, cuando no hay presencia mental, mindfulness, muy difícil de traducir en el castellano, yo uso la palabra presencia, cuando no hay presencia, no somos conscientes de los pensamientos que surgen. Somos conscientes del pensamiento que surgió, si queremos verlo. Muchas veces ni queremos verlo. Ni somos conscientes del pensamiento que está surgiendo, porque ya nuestra mente ya se pegó al pensamiento. Entonces, cuando la mente se pegó al pensamiento, ya somos parte del pensamiento.
Y si somos parte del pensamiento, estamos actuando y estamos generando karma. Y ese karma deja una semilla. ¿Qué tipo de semilla? Una semilla que fomenta, alimenta el equívoco de pensar que somos un yo separado del otro, separado del mundo y todo lo demás. Entonces, esas son las consecuencias de permanecer constantemente en este sistema de la distracción, en la cual no le damos tanta importancia. Es verdad que siempre en la educación nos dice, bueno, hay que concentrarse y hay que prestar atención. ¿Cuántas veces las maestras, los profesores dicen hay que prestar atención? Es verdad. Pero nunca como una parte tan... Es decir, desde el punto de vista, se nos dice eso, desde el punto de vista que es algo que nos va a hacer poco eficientes. Pero nunca desde el punto de vista que la distracción... Mientras mantengamos nuestra mente en un estado de distracción, olvídense de que nuestra mente pueda ver su estado natural, que es la cosa más sutil que tiene esa conciencia. Entonces realmente la distracción no es poca cosa. La distracción hay que tomarla con seriedad, hay que tomarla en cierta manera con preocupación si estamos en el camino del budismo. Nagarjuna dice en su texto, la carta Surleka se llama, Letter to a Friend, la carta a un amigo, le escribió a un rey, que era, bueno, evidentemente era su amigo, y en una frase dice, cuando la mindfulness, cuando la presencia se destruye, todas las prácticas, todo el Dharma también se destruye. Porque uno puede estar recitando mantras, 3000 mantras, si las hace distraídos, no tienen la fuerza ni siquiera de un mantra. Mientras que cuando recita un mantra con presencia, tiene realmente la fuerza completa de ese mantra. Uno puede hacer cualquier tipo de prácticas, pero si las hace con distracción, mientras yo estoy sentado y alguien mira qué pasa, mirá qué bárbaro, Gerardo está sentado hace 2 horas que no se mueve. Por ahí no sabemos, por ahí yo estoy pensando en lo que voy a comprar, lo que le voy a encargar a Amazon, qué película de Netflix voy a ver, tantas cosas, digamos, que estamos pensando constantemente. Entonces no sirve de nada sentarse 2 horas. Entonces realmente mindfulness, Trempa, es fundamental en el camino del Dharma. Ahora, mindfulness también tiene otros elementos que son... Ahora, ¿qué quiere decir mindfulness? Mindfulness significa entonces bloquear todos los pensamientos. Olvídense, eso es imposible de hacer. Es como querer parar una catarata, digamos. ¿Qué pasa cuando queremos parar una catarata? Ponemos la mano acá y se furre por allá. La mente es así. Es como parar el viento con la mano. No se puede directamente. Parar los pensamientos es una tarea inútil. Y no se trata en absoluto de eso. ¿Por qué? Porque los pensamientos, así como las formas que se ven, los sonidos que surgen, todos los fenómenos que perciben nuestros sentidos, el problema no está en los fenómenos, sino está en nuestro apego a los fenómenos. El problema no está en justamente el producto específico de nuestro sexto sentido, que es nuestra conciencia, que son la producción de pensamientos, sino en el apego que yo tengo con los pensamientos. Entonces, si cuando surge un pensamiento yo no me apego, no pasa nada, lo dejo pasar. Es como un río que yo que dejo pasar y no produce ningún karma. Ahora, si yo me apego al pensamiento, convalido el dualismo. Si yo no me apego al pensamiento, no convalido el dualismo. Simplemente pasa, pero yo no me involucro. No hay ningún yo que se esté involucrando. Es una cosa así de simple y así quizás de difícil de lograr, pero que se tiene que lograr con un cierto sistema. Ese sistema es la práctica de meditación. Entonces, lo que logramos en un principio es que la práctica de meditación, digamos, en la forma en que nuestra mente funciona en este momento, es como si fuera una gota de agua que se tira en la tierra. Se mezcló completamente en la tierra. Cuando surge un pensamiento, ¿qué hacemos? Nuestra mente ya se fue con el pensamiento. Y entonces pensamos. Entonces, punto 1. Pensar es el problema, no los pensamientos en sí. El problema no es la cosa que yo veo, una flor que me agrada mucho. El problema es el apego que yo tengo con esa flor. O el rechazo que yo tengo con esa flor, que es una forma de apego también. Es decir, que ahí hay alguien que se está involucrando, pero simplemente ver la flor en forma neutra, entonces tampoco hay apego.
digamos. O sea que así Tilopa le dijo a Naropa, no son los fenómenos los que te amarran al samsara, digamos, sino que es la fijación, es el apego lo que te amarra. Entonces, la práctica está destinada a resolver ese problema del apego, no bloquear los fenómenos. Ahora, dentro del budismo, las primeras enseñanzas están destinadas a bloquear los fenómenos, porque son los causantes de nuestra reacción del deseo, del apego, también del rechazo y todo lo demás. Pero en la evolución de las enseñanzas budistas, que son las tántricas, que son las que practicamos nosotros, el problema principal es la fijación, el problema principal es el apego. Y cuando surge un pensamiento, si yo ya pienso, si mi mente piensa, lo que ocurrió ahí es que se pegó. Es la hoja que cayó en la tierra y se mezcló completamente con la tierra. Nuestra presencia mental tiene que ser como el mercurio, que cuando uno lo tira en la tierra, queda completamente impoluto. No se mezcla ni una sola mácula, digamos, de polvo, se mezcla con el mercurio. Pero el mercurio está ahí, el mercurio ve la tierra, está posado en la tierra, pero no se mezcla con la tierra. Digamos que cuando surge un pensamiento, si no hay ningún tipo de fijación, es perfecto. Bueno, ese es el objetivo ideal y eso se da realmente cuando hablamos de, trascender también la mente conceptual. Ahora, cuando estamos practicando, las primeras enseñanzas que practicamos son las enseñanzas de calmar la mente. Esas prácticas se llaman en tibetano shamatha, en sánscrito shamatha, en tibetano se llama shine. Shamatha o shine, shiva quiere decir paz, quietud. Nepa quiere decir que no es simplemente un touch and go, ¿no? Que uno tuvo quietud durante unos instantes, pero después de vuelta está con el alboroto de la distracción, sino que uno logra que la mente permanezca en una continuidad de esa quietud. Es decir, que las aflicciones se han apaciguado. Esa mente entonces ha descubierto, cuando lo logramos, un espacio interior que no se puede comprar, no se puede producir, digamos, con algún tipo de aparato, con algún tipo de, invención para mantener la mente en esa continuidad de la quietud. Pero sí lo podemos lograr, porque nuestra mente esencial, ¿se acuerdan lo que dijo Buda? La mente esencial es la paz. La paz significa también una mente quieta, no una mente que está constantemente alborotada por todo tipo de pensamientos. Entonces, ese espacio que nosotros logramos es un espacio de paz que trae también, que conlleva también a un estado de estar bien con uno mismo, de amarse a uno mismo, de estar con un bienestar que nadie se lo dio, uno lo logramos porque es parte, digamos que es parte de nuestra estructura mucho más sintonizada con nuestra naturaleza esencial que estar todo el tiempo pensando en todo tipo de cosas, ¿no? Pero de cualquier manera, digamos que esa calma mental es un reflejo de la presencia mental. Ahora, ¿cómo hacemos con eso? Lo que nos ayuda mucho en esa práctica es un enfoque que tiene el budismo en base a la escuela del Chittamatra, de la mente solamente, pero que se adopta mucho en la práctica del Tantra, aunque el Tantra está fundamentado también en lo que se llama el Madhyamika, o el camino medio filosóficamente. Digamos que filosóficamente el camino medio es el camino Madhyamika, se llama, es la filosofía más alta del budismo, y todo el budismo tibetano está fundamentado en el Madhyamika. Pero se toma muchísimo de la otra escuela, que es elevadísima, porque la otra escuela es más bien idealista e incluye todos los fenómenos, y en el Tantra uno trabaja con todos los fenómenos. Tilopa era un gran maestro tántrico y le enseñó a Naropa, que era también su discípulo, y nuestro linaje proviene de Tilopa Naropa Marpa, el primer tibetano que toma las enseñanzas, las trae del Tibet, y Milarepa, el gran famoso yogi, que después, Gampopa y todos los demás. Ahora, aparte de esta mención, digamos, histórica, cuando estamos nosotros, lo que aporta, digamos, esa escuela de mente única es un sistema de análisis de los distintos aspectos de la conciencia. Entonces se habla que hay 8 tipos de conciencia. De vuelta, es una sola conciencia, pero que tiene 8 aspectos que nos ayudan mucho para ver cómo funcionamos
en ese momento de meditación. Y uno es la conciencia fundamental, que se llama alaya vijnana, ¿no? Vijnana. Esa vijnana es conciencia en sánscrito, o namshi en tibetano, y alaya significa la base de todo. Ese alaya, en estos momentos, es la base del samsara, es lo que amarra a esa conciencia, a la vijnana, que está influenciada por el alaya, porque es ahí donde están todos los repositorios kármicos. Mientras haya karma almacenado ahí, vamos a seguir, no vamos a ser un Buda, por así decirlo. Pero puede haber karma almacenado y lograr un nivel de iluminación anterior a Buda. Y eso es lo que estamos tratando de lograr. Distintos niveles de iluminación que todavía siguen sujetos a cierto tipo de karma, porque el karma se va gastando. Cuando se eliminó completamente el alaya, ya no hay más ningún tipo de impresión kármica que pueda condicionar el funcionamiento del vijnana, digamos, que sería la conciencia de base. Esa conciencia de base es muy es inmóvil en cierta manera, pero es la base desde la cual funciona la séptima conciencia, que es la conciencia aflictiva. Es ahí un nivel más burdo de conciencia donde se forma ya un nivel consciente, el yo, el otro, el dualismo, y de ahí las emociones aflictivas. Por eso se llama la conciencia aflictiva, muchas veces la conciencia que está contaminada. Y después está la sexta conciencia, que es la conciencia, una conciencia muy saludable. Es una conciencia que es la que conoce. Los 5 sentidos, cada uno tiene su conciencia, es decir, los ojos tienen la conciencia visual, los oídos la conciencia auditiva, la nariz la conciencia olfativa, la lengua la conciencia gustativa, y todo el cuerpo la conciencia táctil, digamos, ¿no? Que tiene frío, que el pellizco, lo que fuera. Ahora, esos 5 órganos sensoriales sin la conciencia no funcionan. Es como si yo a un cadáver con los ojos abiertos le pongo una foto, no la ve, le pongo una flor, no la ve, porque le falta la conciencia. O sea que la conciencia, esos 5 primeros, digamos, conciencias, no son realmente muy conceptuales, simplemente son operativas. Son las herramientas que tiene todo ese sistema como para conectarse con lo que aparentemente aparece como el mundo exterior. Ahora, ¿de qué manera se conecta con el resto? Ahí no se produce un conocimiento, se produce un contacto entre el ojo y el objeto, entre el oído y el sonido y así. Pero después, la conciencia visual, olfativa, lo que fuera, en la sexta conciencia es donde se produce el conocimiento y automáticamente hay un nombre que le da y que lo clasifica. Entonces ya sabemos que es un sonido de timbre, o un sonido de tos, o un sonido de ambulancia, o un sonido de una moto que pasa. Automáticamente ya estamos tan acostumbrados, porque desde chiquitos fuimos armando y poniéndole nombre a todo, que apenas oímos un sonido de moto, surge moto. Si lo dejamos hasta ese nivel de reconocimiento, es decir, que moto, ambulancia, timbre o lo que fuera, o visión, digamos, movimiento, luz, sombra, lo que fuera, no pasa nada. Porque no se formalizó, digamos, un concepto y no da lugar a una cuestión dualista más compleja. Entonces, esa sexta conciencia es una conciencia muy tranquila, porque no tiene ningún tipo de reacción, digamos, con lo que percibe, pero sí es el primer paso en el cual hay conocimiento de lo que se ha percibido. La séptima conciencia es el problema, porque apenas se percibe algo, entonces ahí invade por también acostumbramiento, y ahí hay rechazo, que me gusta, que no me gusta, que me da miedo, que me da esto, que me da lo otro. Es muy alborotada. Esa séptima conciencia es realmente el material de trabajo que ocurre en la práctica de calmar nuestra mente, porque si no la educamos para que no irrumpa en la forma que irrumpe, entonces realmente vamos a estar siempre presa del alboroto que ella tiene, que son donde cunden las emociones aflictivas, los pensamientos, los juicios, las nociones, las opiniones y bueno, todo lo que forma lo que habitualmente nosotros percibimos. Entonces, ¿de qué manera, cuando estamos practicando,
en ese tipo de práctica inicial, digamos, que puede llevar bastante tiempo, es fijamos un objeto. Hay prácticas que tienen apoyo, soporte, y hay prácticas que son sin apoyo, sin un soporte específico. Ese soporte puede ser la respiración, puede ser la llama de una vela, puede ser también, qué sé yo, una imagen de un Buda, o puede ser también una imagen que estamos visualizando de una letra sagrada o lo que fuera. En realidad no tiene mucha importancia, es un soporte nomás en donde fijamos nuestra atención. Entonces tenemos la conciencia, que la estamos fijando, por ejemplo, en la respiración. Y ahí entonces seguimos con total atención el ir y venir de la respiración. Esa es una práctica inicial que uno hace. Lo primero que sucede es que por el hecho de tratar de concentrarnos en la respiración, nos empezamos a dar cuenta de la distracción fenomenal, adictiva que nosotros tenemos. Y muchas veces, en general, sucede que la persona que recién comienza a meditar dice, antes no tenía tanta distracción, antes no tenía tantos pensamientos. Parece que al comenzar a meditar produzco más pensamientos. Y eso, en realidad, es un muy buen primer signo. Porque no es que antes no teníamos pensamientos, es que antes no nos dábamos cuenta de que teníamos pensamientos. Y es un estado de nubilación muy grande, en la cual estamos todos. Si vamos en un colectivo, están de una hora, todo el mundo está con su propia película y no se da cuenta, realmente está pensando, pero lo que no tiene es una percepción de la hora. Y lo que estamos tratando de conseguir con este tipo de práctica es que la mente sea consciente de la hora. Es un primer paso muy importante, no distraerse del momento de la hora. Porque ¿dónde vamos a encontrar la realidad? No en el pasado y tampoco en el futuro. En un principio en el ahora, que aparece como un concepto, porque verdaderamente el ahora, el pasado y el futuro funcionan en este esquema conceptual nuestro del yo, el otro y todo lo demás. Pero el tiempo absoluto no se rige por esa forma o ese esquema de razonamiento en el cual estamos nosotros instalados. Entonces, pero en un principio, primero volvámonos conscientes de la hora para después hacer algo para trascender también ese concepto. Ahora, yo estoy usando mucho las palabras concepto, por eso quiero en este momento aclararlo. Concepto y pensamiento o pensar no son iguales. Es decir, en nuestra cultura, cuando nosotros, si yo pregunto un concepto o cómo definimos un concepto, lo asociamos inmediatamente a un pensamiento, porque el concepto de bien, de mal, de largo, de chico, de idea, de opinión, son todos conceptos que nosotros tenemos, ideas que nosotros tenemos, y serían imposibles de existir sin pensar. Bueno, culturalmente tenemos eso, y en realidad en el tibetano se utiliza la palabra namto, o nampartopa, namto, y no se ponen a discernir mucho si es un pensamiento o es un concepto, porque el tibetano es muy ambiguo. Pero realmente cuando vamos a nuestra cultura, que es muchísimo más específica, como para realmente delinear bien y separar cuál es el sujeto, cuál es el objeto, cualquier libro que leemos tiene que estar bien separado, por eso tenemos 15 formas gramaticales, coma, punto y coma y todo lo demás para definir claramente. Bueno, eso el tibetano no lo tiene. Entonces, bueno, aparte de eso, una palabra namto puede traducirse como pensamiento y puede traducirse también por concepto, dependiendo del contexto. Pero si yo estoy hablando y estoy diciendo mente conceptual, ¿por qué el concepto es algo tan negativo? Si al mismo tiempo estoy diciendo, bueno, un pensamiento, que el pensamiento es algo que surge normalmente, que no es el problema es pensar. Concepto no necesariamente ocurre cuando uno piensa. Cuando uno piensa seguro que hay concepto. Pero también puede haber concepto cuando uno no piensa. Porque concepto es el evento cognitivo que ocurre en mi conciencia en una estructura dualista de sujeto y objeto. Es decir, hay un objeto, digamos, un sonido, hay un sujeto que es la mente que lo percibe, y aparece el concepto bocina. Ese concepto ocurre y convalida la división entre sujeto y objeto. Entonces, todo evento cognitivo que ocurre en esa división de sujeto y objeto es dualista y por lo tanto se lo denomina namto en tibetano, es concepto. ¿Ok? Entonces quiere decir,
Por ejemplo, en las prácticas de absorción meditativa, si uno hace esta práctica de la cual estoy hablando, de fijarse en la respiración y calmar la mente, y la mente, bueno, empieza a pensar menos, y los pensamientos llega un momento en que, aunque surjan, no son un problema, pero cuanto más fuerte se vuelve la presencia mental, menos pensamientos surgen por una cuestión natural. Y llega un momento en que uno no tiene ningún pensamiento. Entonces uno diría, bueno, entonces esa conciencia es no conceptual, porque no tiene ningún pensamiento. Y no es así. En esta práctica, lo que lograríamos idealmente en ese caso es que nuestra mente, en la mente, la conciencia, está posándose en el ahora, que es el objeto, digamos, la respiración es una representación del ahora, está posándose en la hora, pero igual hay una separación entre la hora, que es un objeto aparentemente externo, y esa conciencia que percibe ese ahora. Entonces ahí, esa conciencia sigue siendo conceptual, aunque no tenga ningún pensamiento. Por eso hay que definir muchas cosas en el budismo, pero definir el concepto. Yo voy a usar mucho la palabra concepto, en todas estas charlas ya la he usado mucho, pero quiero definir esa diferencia. Concepto es aquello que ocurre en una estructura de conocimiento que es conceptual, en el cual hay un sujeto que conoce un objeto, estos dos separados. ¿Ok? Ahora, pero igual está bien, digamos, somos conceptuales. Hay conceptos buenos y hay conceptos malos. Y entonces empezamos con una presencia que es conceptual y a la cual vamos a arribar porque estamos manteniendo la continuidad de un objeto que es conceptual también y vamos a llegar a calmar la mente para que quede en un punto. Y esa es una práctica que se usa mucho. Ahora, hay otros dos elementos, uno, que acompaña siempre esa presencia y que es importante dentro de esta práctica que hacemos nosotros, que tienen que llevar a lo que se llama el Mahamudra, que es la práctica principal y que sí es trascendente. ¿Ok? Entonces, en ese esquema de práctica hay una cosa que se llama Sheshin en tibetano y que literalmente significa conociendo, que es muy difícil de traducir al castellano. Yo la traduzco en inglés knowing porque va bien, pero knowing en castellano no funciona muy bien. Entonces, bueno, es más bien como estar alerta. Muchos traductores la traducen como vigilancia o vigilance en inglés también, porque en realidad es como está la presencia. La presencia es como aquello que impide olvidar. ¿Se acuerdan que presencia y olvido eran mutuamente excluyentes? Entonces, impide olvidar el objeto, impide olvidar la respiración. Si yo ya me fui porque estoy pensando en lo que le voy a decir a tal o cual, me olvidé de la respiración, ¿no? Entonces, ¿quién detecta que uno se olvidó de eso? Sheshin. Sheshin se ahora ya estoy distraído. Entonces, en ese momento trae la mente de vuelta y la fija con la presencia, con el mindfulness. Y de vuelta surge alguna otra cosa, un desvío. Y ese segundo elemento es muchísimo más abarcativo, porque es el que se da cuenta de que hubo un sonido en el cual surgió ya el nombre, pero que no causa ningún problema, hubo bocina, timbre, luz, sombra, olor, lo que fuera, lo percibe, porque la idea no es bloquear ninguna de las percepciones, de vuelta, en nuestras prácticas, sino que las percepciones que nosotros tenemos son también puertas hacia la sabiduría. ¿Cómo las vamos a bloquear? Especialmente los ojos. Entonces es por eso que no se cierran los ojos tampoco en esta práctica. Entonces uno medita con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, con la nariz abierta, con todo abierto, porque está abierto a las percepciones. No son los fenómenos el problema. Entonces, si nosotros cultivamos la sexta conciencia, en la cual conocemos todo lo que pasa, aunque le demos nombre, no es ningún problema, en realidad estamos cultivando una muy sana conciencia, porque ya hemos destruido los embates de la séptima y hemos educado a la séptima. Y con esa mente muy calma podemos entonces empezar a introducir instrucciones que llevan a la sabiduría, que se llama Vipassana, y entonces ahí sí vamos a recurrir a la séptima, que es un poquito más sofisticada que la sexta, porque necesitamos argumentos, necesitamos pensar, necesitamos analizar, necesitamos algún tipo de introducción que nos
hagan y enriquezcan, que le den luz de sabiduría a esa mente que estaba ya simplemente quieta. Estos dos elementos son elementos que trabajan en conjunto. Ahora, si no tenemos esto del Sheshin, digamos, de una mente mucho más amplia que sabe cuando hay un sonido, que es mucho más panorámica, entonces lo que se convierte esa práctica es una concentración que cada vez se va volviendo más y más concentrada y deviene en dhyana, en estas absorciones meditativas. Eso no es el propósito de la práctica de shamatha, práctica de calma mental, en nuestra práctica de Mahamudra, porque entonces en realidad estamos cerrándonos a un nivel en el cual ya bloqueamos también a los sentidos. No es eso. Y por otra parte, porque sienta las bases de enormes experiencias meditativas que pueden desviarnos y llevarnos por un camino erróneo. Entonces, en esta práctica es importante también ese aspecto de claridad, la claridad del Sheshin. Estos dos funcionan juntos y una vez que hemos calmado nuestra mente, bueno, ahí introducimos otro tipo de prácticas. Bueno, básicamente, cuando se dice domar la propia mente, no la domamos simplemente. ¿Se acuerdan cómo es la segunda? Las mejores personas íntegras son aquellas que han domado su mente. Así que la integridad no es suficiente simplemente seguir un código moral, una ética o por fe, entonces uno adhiere completamente y ciegamente a algún tipo de normas o conductas o lo que fuera. Si uno sigue internamente afectado, digamos, por las emociones aflictivas, no ha domado su propia mente. Y por lo tanto, entonces, ahí no hay una integridad propiamente dicha. El que doma su propia mente realmente, entonces va a manejar también su cuerpo, manejar también su propia integridad, enriquecerla eventualmente con la sabiduría. Por eso es que la mejor integridad es aquella que es un producto de haber domado nuestra propia mente. Entonces uno empieza con esa práctica, con un soporte, con un objeto de apoyo, como puede ser la respiración, pero llega un momento en el cual ya no necesita volver a la respiración, porque ya tiene una continuidad de la presencia apreciable, y en última instancia la respiración es fomentar nuevamente como sujeto y objeto. Uno está siempre mirando hacia el objeto y está tanto concentrado en la presencia del objeto que se olvida de mirar la naturaleza del sujeto, que es la mente. Y se acuerdan que en realidad nuestro propósito es encontrar la budidad dentro de esa mente. Entonces hay que realmente focalizar en la propia mente. Y eso es un segundo paso, que es la meditación sin apoyo. Es la meditación en la cual la mente ya puede observarse a sí misma y lo que pasa. Y puede haber ausencia de pensamientos, la mente totalmente calma, como un lago sin ondas. O de pronto surge un pensamiento y uno lo percibe en el momento que surja. Y si uno lo percibe en el momento que surja, no hay ningún problema, porque sigue en el ahora. El ahora puede albergar pensamientos del pasado, pero no por eso perder la noción de la hora o la calidad de la hora. ¿Dónde ocurre un pensamiento del pasado? En el ahora. Entonces, si uno detecta ese pensamiento en el momento en que ocurre, ningún problema. Hay un movimiento, hay quietud. Y del movimiento uno vuelve a la quietud. Y uno se mueve con esa tríada, que quietud, movimiento, pero hay un tercer elemento que es esa claridad, esa presencia de la mente que debe darse cuenta y ser consciente de cuando hay quietud y cuando hay movimiento. Porque si no, cuando dormimos sin sueños hay quietud y no nos sirve de nada, no se transforma en meditación la quietud, y cuando hay movimiento, bueno, es lo que siempre estamos distraídos, que no nos somos conscientes de que estamos pensando. Entonces, quietud, movimiento y presencia es una tríada que tenemos desde ahora. Por eso, en algún momento, tarde o temprano, si queremos encauzar la práctica para que incursione, digamos, en el nivel absoluto, no podemos seguir enfocando a la respiración, a la llama de la vela. Tenemos que haber ya entrado en un tipo de práctica sin apoyo, porque esa tríada es lo que va a funcionar de aquí hasta el momento de una completa estabilidad del estado iluminado. No hay otros fenómenos que puedan ocurrir en nuestra mente más que la quietud o que el movimiento. Es decir, en la quietud está la mente y está la claridad que se da cuenta de que hay quietud. Y cuando hay movimiento, puede ser una percepción, puede ser un ruido, puede ser un movimiento de pensamiento, puede ser una emoción, puede ser cualquier cosa. ¿Qué hacemos con eso? Lo importante es
No fijarse, no apegarse, simplemente detectarlo en el momento que ocurre. Y ese es lo que estamos fomentando en la práctica de meditación, es esa capacidad que tiene la mente de verse a sí misma. Eso lo voy a encargar también en la próxima charla, pero esa capacidad de la mente que tiene de verse a sí misma es realmente lo que estamos fomentando, alimentando, reforzando en la práctica de meditación. De tal manera que si surge un pensamiento, lo podamos detectar en el momento presente, en el momento en que surge, no después de que surgió, que es lo que pasa habitualmente. Ay, estuve pensando en tal cosa. Darse cuenta del pensamiento en el momento mismo en que ocurre, ahí es realmente es la fuerza de la práctica de meditación, porque estamos completamente en el ahora. ¿Ok? Pero eso lo que tiene, claro, no tiene ningún valor comercial, no es muy vendible, no parece que convenciera a alguien. Bueno, no estás pensando, no puedes producir un programa, no puedes producir un plan, no puedes producir nada, ¿viste? ¿De qué nos va a servir? Justamente eso es la puerta a la sabiduría. Empezar primero por el ahora y de ahí entrar a la sabiduría. ¿Es aburrido? Sí. Pero realmente Trungpa Rinpoche ha definido la práctica de meditación como el arte del aburrimiento, porque no estamos haciendo nada con el cuerpo, porque lo mantenemos inmóvil, mantenemos silencio con la voz, no estamos recitando mantras ni nada, en la meditación de la mente mirando a la mente, y a la mente no la dejamos actuar, es decir, que no le dejamos poner los videos del recuerdo de cosas y que tendría que haber hecho, y qué lindo, y que está, todo eso, out, es decir, el ahora, y no pasa nada en el ahora. Entonces, es un cierto tipo de aburrimiento. Bueno, ¿por qué no cultivar el aburrimiento? Si siempre estuvimos cultivando el entretenimiento de las distracciones y nos llevaron a esta neurosis que tenemos en este momento, a la insatisfacción, a que siempre las cosas son, ¿viste?, que nunca son completas, siempre todo está cambiando y además hay muchísima frustración con esto. Que sabemos cuál es la situación actual nuestra. Bueno, eso porque siempre nos dejamos llevar por los pensamientos, por el pensar y por la distracción y por el estado actual de las cosas. Entonces, ¿por qué no encontrar en el aburrimiento un espacio de calma, de quietud, de la cual es una puerta hacia la sabiduría? El aburrimiento, yo lo he leído, uno de los lamas dice, el aburrimiento es una de las puertas a la sabiduría. Hay que encararlo con ese tipo de enfoque y no con el enfoque, voy a estar aburrido, voy a empezar a buscar algún tipo voy a llamar a un amigo, una amiga, voy a ir a tomar unas copas o lo que fuera. También podemos seguir haciendo eso, pero lo importante es que en la práctica de meditación no tenemos que temerle al aburrimiento. Al contrario, si nos hacemos amigos del aburrimiento, estamos siendo buenos practicantes. Y eso es lo que va a devenir en domar, de vuelta, no me gusta mucho esa práctica, nuestra propia mente. Ya vamos a ver cómo domar no es una buena traducción cuando vamos a otro tipo de prácticas que ya tienen que ver con la continuidad del objeto, pero no conceptual. Ya cuando el objeto no es conceptual, ya estamos continuando la mente natural. Lo que permanece es la mente trascendente. Y bueno, ahí domar la mente, domar significa que hay un domador, ¿no es cierto? Y si hay un domador, hay un dualismo de sujeto a objeto. Por eso la meditación también, que es lo que produce la continuidad, tiene que ser no conceptual. Eso es un capítulo que vamos a ver en el futuro. Bueno, vamos a empezar las preguntas si quieren. Tiene que ver con uno de los primeros encuentros, cuando se mencionó el primer nivel y el segundo nivel de ignorancia. La pregunta sería, ¿cómo se relaciona la ignorancia coemergente con la sabiduría coemergente, o sea, la esencia de mente coemergente? Coemergente es una palabra muy, muy importante. Es decir, que ¿dónde vamos a encontrar? Es decir, estamos hablando siempre de una misma base, que es la conciencia, ¿ok? Entonces, en este momento, lo que rige en esa conciencia es la ignorancia. Y la ignorancia está opacando la sabiduría, que es la conciencia primigenia. No hay una conciencia sabia y otra conciencia separada, que es la conciencia ignorante. No son dos,
sino que las dos coemergen. Es decir, la conciencia esencial, absoluta, que es la mente natural, que es la conciencia búdica, coemerge, coexiste con el estado de ignorancia que la está opacando en este momento y que no le permite que se manifieste completamente. Eso es lo que significa coemergente. No hay un antes y un después. Coemergente es coemergente. No hay un antes y un después, sino que esta continuidad de nuestra conciencia, que es la conciencia ignorante, samsárica, en todo momento puede descubrirse la sabiduría. No es algo que va a venir después, cuando eliminemos, es decir, una vez que separemos las dos, que hayan dos conciencias distintas, sino que en todo momento está a mano descubrir esa sabiduría, porque es parte fundamental, integral, coemerge, coexiste con la ignorancia, con la conciencia ignorante. Me parece que esa es la explicación. ¿Qué opinión podrías darnos de que Buda abandonó a su mujer y su hijo? ¿Tiene que ver con separarse de la gente que no comparte la misma búsqueda que uno para poder avanzar en el Dharma? Bueno, es decir, contestar esto que sí que ponerme en la piel de Buda. Es decir, habría que preguntarle a Buda por qué la dejó a su mujer y a su hijo. Pero tiene que ver con... Los actos de Buda en realidad se los toma como ejemplos, ¿no? Pero no hay que tomar tampoco como literalmente. En realidad, lo que estaba marcando él ahí es que mantenerse en ese sistema del reino con su mujer, que iba a ser la próxima reina, con su hijo, que iba a ser el príncipe, etcétera, etcétera, eso era una... a ver, ¿cómo decir? Era en cierta manera como una cárcel que lo ataba y que le impediría ver en ese esquema lo trascendente o la naturaleza de su ser. Y después, cuando abandona el palacio y se vuelca completamente a las prácticas ascéticas, las abandona después de 6 años porque ve que tienen la misma calidad de caja, digamos, de estructura o de burbuja en la cual todavía no puede haber una libertad, ¿cierto? Entonces, en ese momento, en la iluminación de Buda, Buda Shakyamuni, lo primero que empieza a mostrar, porque tiene que manifestarle a los demás seres, le tiene que manifestar los caminos que pueden llevar a la completa liberación. En el último camino de Buda, digamos, el camino del Tantra, no se ve que hay que abandonar la mujer, los hijos y todo lo demás, porque el Tantra lo que hace es utilizar absolutamente todo, que es veneno, entre comillas, y los toma porque ve la esencia de ese veneno es siempre como una medicina, entonces la utiliza sin rechazar y sin transformar, así como lo utilizan las segundas enseñanzas del Dharma que transforman y las primeras que es rechazar. Eso por ahí lo vemos en otro momento. Entonces yo diría que en ese momento lo que estaba mostrando Buda era para las primeras introducciones de qué manera hacer llegar a los hombres, digamos, un ejemplo de cómo es que uno tiene que volcarse al Dharma. Es decir, en cierta manera eso fue muy categórico porque abandona a su mujer y a su hijo, que es lo más cercano que uno tiene, los abandona, quiere decir que en cierta manera hay que fomentar algún tipo de renuncia. Ahora, un nivel de renunciamiento es ese, que es un primer nivel de renunciamiento bastante burdo, porque es lo que nos llega el ejemplo, es decir, abandonó todos los objetos sensuales, abandonó a su mujer, a su hijo, al palacio, a ser un próximo rey, abandonó la riqueza, abandonó todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué Buda nace como un príncipe o un rey? Porque entonces no queda, digamos que entonces nadie puede decir, bueno, era un pobre, ¿viste? No tuvo riqueza, por eso abandonó todo, por eso abandonó porque no tenía nada en su vida. No, tenía todo lo que podría dar el mundo, digamos, en ese momento y lo abandona. Es el ejemplo que quiso dar en ese momento. Pero así como en ese momento mostró eso, que sí tiene que haber una cierta renuncia. ¿Cuál es la verdadera renuncia de un Buda? Esto hay que mantenerlo. La verdadera renuncia de Siddhartha no era tanto el palacio y los lujos y todo eso, porque muy pronto se dio cuenta que no se trataba de eso. Era
la ignorancia de no saber qué es lo que uno es realmente. Por eso es que el budismo es un sendero en lo cual lo que más importa es descubrir la verdad. Y la verdad significa encontrar cuál es nuestra naturaleza esencial. No encontrarla significa estar en la ignorancia, en la confusión de la ignorancia. Entonces, la verdadera renuncia es: no me quiero mantener en mi zona de confort que está donde lidera, digamos, esa confusión de la ignorancia. Es decir, Buda, el Dalai Lama también lo dice, la verdadera renuncia es no permanecer en el estado de confusión. ¿Qué quiere decir eso? Que volcamos cuerpo, voz y mente para destruir esa ignorancia. No mantenernos en, bueno, después de tantos años de práctica, ahora estoy mucho mejor, me comunico mejor con la gente, he resuelto un montón de mis neurosis y bueno, el budismo me sirvió hasta ahí. No, el budismo, tenemos que tener presente que el budismo hay que utilizar la potencia del budismo, que es destruir la confusión de la ignorancia. Y esa es la verdadera renuncia, ¿no? Ahora, digamos, en otro momento, cuando Buda dio la primera enseñanza del Tantra en este mundo, entonces la primera enseñanza fue con Indrabodhi, que era un rey, y entonces este rey estaba en Uddiyana, que es otro reino, de otra dimensión, solamente se puede ver eso mediante una evolución espiritual. De pronto, bueno, apareció Buda porque lo invitó, y entonces él le dijo, bueno, yo quisiera seguir su camino, porque había visto que unos discípulos de él hacían milagros y qué sé yo. Y Buda le dijo, bueno, si querés seguir mi camino, entonces tenés que abandonar tu palacio, abandonar tu reino, abandonar tus reinas, abandonar tus posesiones, volverte monje y yo te enseño el camino. Y él, que era una persona que evidentemente tenía las capacidades para practicar el Tantra, dijo, no, yo quiero dentro de mi reino, manteniéndome como rey, manteniendo mis reinas, todo mi reinado, mis posesiones, en ese camino y sin abandonar nada, quiero alcanzar la iluminación. Y Buda, que enseguida notó que tenía esas características, se transformó en lo que se llama Guhyasamaya, que fue bueno, una deidad, digamos, del Tantra, o digamos un Buda, la forma del Buda del Tantra, y el rey empezó a practicar, transformó todo su reinado en el mandala de Guhyasamaya, qué sé yo. Y, o sea que Buda también manifiesta otras cosas, ¿no? Es decir, que también es posible la iluminación sin abandonar absolutamente, como hizo él, viste, su mujer y su hijo. Pero uno tiene que tener las capacidades para eso, ¿no? ¿Esta conciencia que se reencarna es la que transporta el karma o es lo que llamamos mente natural? La mente natural está siempre presente, digamos, la mente natural acompaña a cualquiera de las otras conciencias. La conciencia que se reencarna es la conciencia que sostiene el karma, que la está condicionando para mantener ese malentendido de que es una individualidad concreta. Entonces, si no hubiera el alaya, digamos, que es las cargas kármicas, ya sería la mente natural. No hay dos conciencias. En la mente natural, en ese momento, debido a la vigencia de ese alaya, que es la carga kármica, esa conciencia entonces está operando en una dimensión dualista que está mantenida por el dominio del karma, nada más. Pero nunca se separa la esencia de esa conciencia, digamos, donde cunde el karma, la esencia de esa conciencia en todo momento es la mente natural. Acuérdense, una base, dos caminos, ¿no? Por eso la práctica del Tantra es descubrir esa mente natural, es un atajo. Ok, en este momento tenemos toda esta conciencia, tenemos que una conciencia dualista afectada por las emociones, qué sé yo, pero no es una conciencia que es un bodoque, hay instantes de conciencia. Entonces, si abrimos esa conciencia por medio de la meditación y la calma, y además por la influencia de un maestro que puede indicar la mente natural, en todo momento existe la mente natural, no la producimos al reconocerla, simplemente la vemos cuando antes no la podíamos ver. Entonces, justamente eso también contesta a tu pregunta. No hay una mente natural que esté separada de la mente afectada por el karma, pero la conciencia afectada por el karma es la que necesariamente va a renacer, porque es el karma la que le modela, digamos, la forma del próximo renacimiento. ¿Cómo, en un ser que ha alcanzado la completa budidad, qué pasa con su conciencia? ¿Se disuelve en una conciencia universal?
Bueno, eso es justamente lo que divide el budismo. Bueno, hay otras cosas, pero en el hinduismo sí se habla de una conciencia universal, pero en el budismo no se habla tanto de no hay una conciencia universal, digamos. Una vez que esa conciencia ya se ha liberado completamente del karma, entonces lo que queda es lo que siempre existió ahí, que es la sabiduría primordial, que es el estado búdico. Y un Buda, entonces, las dimensiones de la iluminación, que trascienden también el intelecto y trascienden, por eso es difícil hablar de eso, es lo que se llama las tres dimensiones, los tres kayas, ¿no? Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. Dharmakaya es la más sutil, la más fundamental, y ahí no podemos hablar de que hay divisiones, es decir, se podría llegar a confundir esa idea de conciencia universal con el Dharmakaya, porque no podemos hablar de que hay diferencias, de que es esto o aquello, lo que fuera, pero de ahí y en base a las condiciones de los seres se manifiesta en Sambhogakaya y Nirmanakaya, donde hay forma, hay enseñanzas, hay distintos Budas, está Vajrasattva y demás. A nivel del Dharmakaya no hay diferencias, pero a nivel de los otros kayas de manifestación, que son cómo se manifiestan con los seres que están no iluminados, ahí hay ciertas diferencias a ese nivel. Pero eso no es lo mismo que el concepto de conciencia universal. Digamos, el Dharmakaya está más allá de uno, de otro, porque es totalmente no conceptual. Es muy difícil que con nuestra limitación intelectual tratemos de entenderlo. Pero desde ya que difiere del concepto hinduista de conciencia universal. ¿Cómo considera el budismo a la culpa como una emoción aflictiva? ¿Cómo librarse de ese sentimiento? Bueno, es curioso, en el budismo no hay una palabra para culpa. En el idioma tibetano no hay una palabra para culpa. Hay una palabra para lamentar lo que uno ha hecho o arrepentirse, pero como hay una posibilidad de purificarlo, entonces no se alienta de ninguna manera la culpa. La culpa es una cosa, es una neurosis que no tenemos por qué adoptar porque no nos sirve para nada. Pero lo que sí nos sirve es darnos cuenta, eso sí tiene que estar como para que se pueda purificar. Sí, lo que dice está mal. Bueno, entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, está tal práctica de Vajrasattva, está tal otra cosa para hacer, se puede eliminar porque todo es impermanente. No hay ninguna, si la culpa fuera y tuviera una realidad intrínseca, sonamos, porque siempre seríamos culpógenos y seríamos forever, hasta eternamente culpógenos. No, la culpa es tan circunstancial como el amor, como la compasión, como el odio, como una buena acción, como lo que fuera. Todo realmente es insustancial y además cambia y tiene posibilidad de cambio, porque la naturaleza es que todo cambia, esa es la impermanencia. Entonces, ok, eso hice, me arrepiento, no lo voy a volver a hacer, aplico esto para purificarlo. Mientras sepamos que podemos purificarlo porque hay un sistema, entonces, ¿para qué preocuparse con el arrepentimiento? Un arrepentimiento que se solidifica y que se vuelve obsesivo es lo que se llama la culpa. Hay que arrepentirse, sí, pero siempre con una visión del punto de vista budista que, bueno, todo esto igual ocurre en este nivel, digamos, convencional, que en última instancia es falaz. No soy yo soy un Buda, hice esto, lo hice mal, pero lo puedo purificar. Y lo puedo purificar porque en esencia soy un Buda, pues si no tampoco lo podría purificar. Entonces también uno recurre a un sistema para purificarlo. Cuando existe esa purificación, entonces no tiene por qué tener culpa. Acuérdense que siempre en el budismo, eso lo vamos a ver creo que en la próxima, cuando veamos empiezan las paramitas, está la paramita que digamos que está la de la inteligencia. Es decir, la inteligencia del budismo tiene que contemplar que somos un Buda, que ya nos hemos convencido de que somos un Buda en esencia, y que todo el resto, a la luz de esa budidad innata, es circunstancial, es adventicio, es fortuito y lo podemos cambiar. ¿Okay? Y entonces, en ese sentido, eso son buenas noticias y ayuda a eliminar la culpa, ¿no? Aparte de que hay que hacer una práctica, hay que hacer algo, ¿no? Sí, vamos a hacer, los que están preguntando por segunda vez, vamos a pasarlas al final, porque si no, no le damos tiempo a todas las preguntas.
¿Cómo recomendás introducir la meditación analítica a partir de la práctica de shamatha? ¿Cómo recomendar? No, la práctica de shamatha te da concentración y después tenés meditación analítica, que sería vipassana, pero hay dos maneras de hacer vipassana. Está el vipassana del camino que se basa fundamentalmente en el estudio, y ahí entonces se empieza a estudiar cuál es la realidad de los objetos. Se empieza con la realidad del objeto y sujeto, la realidad del mundo exterior que se nos aparece como externo. Y bueno, ahí están años, son 12 años de estudio de filosofía, de psicología, de un montón de temas, que es lo que estudian los institutos de altos estudios budistas, ¿no? Los shedras se llaman, los monasterios todos tienen un instituto así. Y eso dependiendo de las digamos, características o la constitución de la persona. Hay gente que necesita estudiar todo eso para eliminar todas sus dudas. Entonces está la meditación analítica y la meditación contemplativa. Hay otros que no necesitan tanto análisis porque por cuestiones kármicas y demás reciben enseñanzas, entienden lo que significa la vacuidad, reflexionan sobre eso, reflexionan sobre el no ego y no lo rechazan mucho porque realmente entienden rápidamente, tienen algún tipo de propensión que hace que, bueno, de alguna manera no les produzca un cortocircuito y demás, y le den un lugar como, bueno, no lo acepto, no lo rechazo, pero voy a hacer algo para demostrarlo. Y ese algo es con la práctica contemplativa que se basa en la meditación. Entonces, para ese camino contemplativo existe también meditación analítica, pero es una meditación analítica distinta, la meditación analítica del practicante simple, a diferencia de la meditación analítica del erudito, del estudioso, que es el primer caso. Entonces, en este caso, una vez que uno logró la práctica, logró la calma mental, y la mente puede permanecer calma por ciertos momentos o por una cierta prolongación, ahí empieza a analizar, bueno, por ejemplo, empieza a analizar, bueno, ¿de dónde surge esta mente? ¿Dónde se ubica la mente? ¿A dónde se va la mente? O, digamos, hay instrucciones que uno recibe del maestro que son muy, muy cortitas. No es qué es lo que dijo Nagarjuna, si hay uno o muchos, si es esto o aquello. Uno no tiene que repetir y convencerse de lo que dijeron los grandes filósofos budistas para rebatir la posibilidad de la existencia de algo, que es el camino que hacen los lógicos, sino que es mucho más directo. Es decir, bueno, hay quietud y hay movimiento, y hay algo que percibe la quietud y el movimiento. Quietud y movimiento aparecen como mutuamente excluyentes. ¿Son realmente dos cosas distintas o no son? Entonces ahí uno va y analiza, pero analiza como con una mezcla también de la experiencia. Se llama Nyongrup en tibetano, es decir, una práctica que, digamos, enfoca más a la experiencia. No, pero bueno, si fueran distintos, entonces Nagarjuna diría tal o cual cosa. No sé si me explico bien, pero ese es el análisis del practicante simple. Hay cierto análisis, ¿dónde surge la mente? ¿Dónde se ubica? Claro, hay una consigna, ¿no es cierto? O sea, cierto análisis hay. Pero entonces, ¿cómo es que uno afronta ese análisis? ¿Dónde se ubica la mente? Bueno, si se ubicara acá, entonces, bueno, sería tal cosa, eso es lo que dijo tal filósofo. Nada que ver con eso, es ¿dónde se ubica? Tratar de ver, descubrir, o descubrir que no se ubica en ningún lado, no sabemos. Ese es digamos, el homework que tiene que hacer, la tarea para el hogar que tiene que hacer el meditador cuando está en ese tipo de práctica de la meditación analítica, vipassana, en el contexto de un camino contemplativo, como es el de Mahamudra, ¿no? Entonces, buscando el ego de esa manera, buscándolo donde se ubica, en el corazón, uno llega a que no se lo puede encontrar, por ejemplo. Entonces, pero no se lo puede encontrar, no porque, entienden, se basó uno en filosofía, sino porque no lo puede encontrar por observación. Pero está haciendo un cierto análisis. Es un análisis limitado. La cuestión es no llenar la cabeza de pensamientos y demás que uno ya logró aquietar, sino una vez que uno educó la séptima conciencia, utiliza la capacidad para, digamos, utilizar esa capacidad intelectual que tenemos, que es la mente humana, para llevarnos y encauzarnos hacia que ella termine como para trascender los conceptos. ¿Quién es el que nunca se confundió?
¿Quién es el primero en confundirse? ¿De dónde viene la primera confusión de la mente? Creo que esta se preguntó anteriormente. El que nunca se confundió es uno que se llama Samantabhadra, de acuerdo con la tradición del Dzogchen, la tradición del Nyingmapa. En esa tradición se habla de algo que ocurrió, pero también desde tiempos sin comienzo, en el cual hubo un movimiento de energías. No había en ese momento, no había ni Buda, ni no Buda, ni bien, ni mal, ni nada, ni eso, ni habían conciencias separadas, ni nada, pero en un momento hay un movimiento energético, como si fuera un Big Bang, y que se manifiesta como luces de distinto color, y ahí una conciencia de todas esas lo toma inmediatamente como una proyección indivisible de su propia mente, es decir, que nunca se confundió. Y todos nosotros lo tomamos como algo que provenía de algo externo, objeto y sujeto. O sea que el dualismo, de acuerdo con esa tradición, precede a la reificación. Entonces, como hay sujeto y objeto, ya el sujeto está reificado, el objeto reificado, y viene toda la reificación del mundo real tal como lo percibimos. Entonces, no se habla de uno, de quién fue el primero. Ahí se habla de Samantabhadra, que se llama Kuntu Sampo en tibetano. Kuntu significa siempre, Sampo significa excelente. Siempre excelente porque nunca se confundió. Siempre, nunca estuvo, no se puede decir que siempre estuvo iluminado. Nunca se confundió. En el momento en que hubo una posibilidad de confusión o iluminación, en ese momento ya estaba iluminado. Pero es muy difícil, es un punto muy complejo, mejor ni preguntárselo. Se acuerda que dije que en realidad son temas que no influyen tanto a nuestra práctica. Lo que más influye es cómo estamos en este momento. ¿Estamos sufriendo? Sí. ¿Hay posibilidad de trascenderlo? Sí. ¿Hay que conocer la verdad? Sí. ¿Hay una verdad absoluta? Y bueno, vamos a descubrirla. ¿Cómo hacemos esto? No entendiendo intelectualmente, porque en última instancia lo que rige ahí es que todo es como un sueño. Es decir, una manifestación de la verdad a un nivel que podemos más o menos colegir, digamos, entender con nuestro intelecto, es que todo lo que nosotros percibimos y llamamos como la creación, la existencia, bueno, es como que es, a la luz de la verdad es como un sueño. Entonces, vale la pena tanto dentro de ese sueño empezar a cuestionar qué origen tienen los componentes de ese sueño. No, bueno, digamos, no tiene tanta importancia, y nunca en el budismo se le dio aliento como para que uno... Es una de las preguntas que Buda nunca contestó. Si el objetivo de la meditación es el awareness, ¿cómo puede ser que se llegue a un nivel de concentración en el que no se escuche que alguien le grita su nombre? ¿La idea no es estar muy presente en el ahora? Bueno, ese está demasiado presente del ahora. Está totalmente absorto en el ahora. El awareness ahí simplemente está aware del ahora, nada más, pero ninguna otra cosa. Es decir, está tan metido en el momento presente que bloqueó todo el resto, ¿no? Es decir, hay una sobrevaloración, digamos, del aspecto de la cognición, digamos, del aspecto de la conciencia por sobre las conciencias sensoriales y demás. Pero que hay awareness, ahí hay awareness. Un awareness muy enfocado, demasiado enfocado. Es decir, cuando uno medita mucho y tiene ese segundo aspecto que yo llamé Sheshin, ¿no? Que sería el aspecto de vigilancia, alerta o knowing, eso impide que uno puede estar trabajando, uno puede estar meditando mucho tiempo, pero tampoco es tan pesado, porque hay como una liviandad con todo lo que ocurre, ¿no? Hay gente que trabaja en la computadora completamente concentrado en la computadora y termina burned out al final, totalmente quemado, ¿no? Porque eso le falta ese segundo elemento, ¿no? Tengo un error de concepto que me gustaría cuadrar. Según lo que mencionabas, la conciencia trasciende al cuerpo. A su vez, el trabajo es trascender la base del sufrimiento para el equilibrio de la mente. ¿La conciencia es el paraguas de la mente y la mente es la identificación del yo? A ver,
trabajo trascender, la base del sufrimiento es la ignorancia. ¿Qué significa la ignorancia? Es la conciencia que por un malentendido, en vez de verse a sí misma como que su naturaleza es como el espacio, en vez de tomarla así, la toma como algo concreto, que es la individualidad del yo. Esa conciencia es la que alberga equivocadamente la noción del yo. ¿Ok? A ver cómo decías, ponémela de vuelta. Es la mente es la identificación del yo. La conciencia es el paraguas de la mente. No hay diferencia entre conciencia y mente. Estamos hablando, conciencia es otra palabra para la mente. En este momento no hago ninguna diferencia. Entonces tenemos una mente que alberga la conciencia, alberga la noción del yo, esa creencia en que el yo existe concretamente, es independiente, es intrínseco. Esa es nuestra conciencia actual. En esa conciencia actual está siempre presente la conciencia primigenia, digamos, prístina, que sería la conciencia más sutil. Como dije antes, no hay dos conciencias, es la misma base. Un ejemplo de esto muy bueno es el hielo y el agua. En realidad va a llegar un momento en que todo lo que percibimos, porque yo dije en algún momento, creo que en la clase pasada, dije que el budismo y la visión de todo ¿cómo se llama? Se inclina más por el subjetivismo que por el objetivismo. No hay objetivismo. Ahora, el subjetivismo también es cuestionable en cierta manera, si hay alguien que es un sujeto o no, pero en realidad todo lo que nosotros estamos percibiendo es una proyección de la mente. Eso además se comprueba en uno de los niveles de evolución espiritual de la práctica del Mahamudra, en el cual una persona ya ve todo como inseparable. Mente y fenómenos son inseparables, pero sin llegar a ese, digamos. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo que nosotros estamos percibiendo es una manifestación de también nuestra naturaleza búdica. Ahora vayamos al ejemplo de hielo y agua. ¿Ok? El hielo en realidad puede tomar características completamente distintas que el agua. El hielo, por empezar, no es un líquido, sino que es sólido. Tampoco es transparente como el agua. No fluye, el agua fluye. O sea que el tipo que nunca supo que el hielo era agua, va a ver al hielo como hielo, como que es hielo en sí mismo y tiene las características de hielo y es un producto que intrínsecamente es hielo. No que en esencia es agua, no lo va a ver como agua. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros ahora. Todo lo que nosotros vemos es en realidad hielo. El hielo de todos los conceptos que congelan toda nuestra percepción y entonces le dan realidad material a absolutamente todo lo que percibimos, inclusive en nuestros fenómenos mentales y en nuestros pensamientos. La reificación. Entonces viene el budismo y dice, no, para un minuto, porque el hielo en realidad, aunque aparezca como hielo, nunca deja de ser agua. Entonces es el agua que nunca desaparece por más que esté presente el hielo, lo que percibamos. Esa agua es la mente natural, es esa mente totalmente sutil, es esa conciencia sutil que deja el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que samsara y nirvana no son distintos. Todo lo que hace que en este momento nuestra percepción ocurra en los cánones o en la dimensión del samsara, esos factores, luego de ser purificados y eliminados, esa misma base es lo que es nirvana. O sea que nunca dejamos de ser hielo. Por eso en la práctica del Tantra, por ejemplo, en la cual se toma esa indivisibilidad de samsara y nirvana, y se toma ese ejemplo del hielo y el agua, hasta en un momento de odio más profundo, dentro de ese momento de odio, nunca está ausente la sabiduría, que es el aspecto de esa mente esencial. Y por eso, con instrucciones del maestro y con instrucciones muy elevadas y demás, y con la práctica también del discípulo y su capacidad, es posible extraer dentro del odio esa iluminación o ese estado iluminado de la sabiduría primordial, y ahí ve el agua dentro del hielo. ¿Ok? Entonces,
en tu pregunta, lo importante que quería recalcar es que no hay dos cosas como la mente y la conciencia. Yo hablo de una sola cosa, que es la conciencia, que incluye mente, porque es mente también. Nuestra conciencia funciona en este momento dominada por la creencia en el yo, pero nunca esa conciencia se separa del agua, digamos, aunque se aparezca como hielo, y esa agua es la mente sutil, o la conciencia más sutil. Se dice que sin renuncia no hay sendero. ¿Es realmente así? ¿A qué se refiere concretamente esta frase y cuál sería un modo realista de aplicarlo en nuestra práctica y vida cotidiana? Bueno, es un tema importante, digamos, porque realmente si uno sigue totalmente involucrado con las 8 preocupaciones mundanas, ¿se acuerdan? Eso es lo que clasifica nuestra experiencia samsárica, las 8 preocupaciones mundanas, porque están enraizadas en el apego, 4, y en la aversión, las otras 4. O sea que siempre estamos dentro de los 3 venenos. Y eso es lo que fija que nuestra conciencia esté siendo sostenida instante a instante por una estructura que la amarra a la experiencia samsárica. ¿Okay? Entonces, renuncia significa perder interés por algo. Ahora, ¿cómo logramos perder interés por algo? Perder interés por algo, en este caso, es perder interés por lo samsárico, porque en un principio hemos visto que las cosas del samsara, que los objetivos samsáricos, los objetivos mundanos son huecos, que los hemos tratado de lograr, cuando los logramos no nos no nos dieron una completa satisfacción, y entonces empezamos a desarrollar insatisfacción y demás, porque tenemos noción ahora del Dharma, que es algo muchísimo más rico y que nos puede llevar a una completa liberación. Entonces, ¿eso cómo puede ocurrir? Puede ocurrir en el ámbito de la renuncia o de la no renuncia. Si no renunciamos a nada y mantenemos todas nuestras energías volcados a la búsqueda de los objetivos mundanos, y bueno, quiere decir que no nos estamos volcando lo suficiente para descubrir esa riqueza. Es bastante de sentido común. Ahora también uno tiene sus propias limitaciones y hay maneras, como son esas 4 contemplaciones o reflexiones que yo expliqué, que están destinadas a producir cada vez más renuncia. Renuncia en tibetano es una palabra interesante, tiene 2 palabras. Una es Shenlo. Shen significa Shenpa, significa apego, atracción. Lopa significa revulsión. Es decir, que una es como náuseas, ya no le atraen las cosas, ¿viste? Para nada, digamos un milarepa, ¿no? Es como cuando uno tiene náuseas y le ponen una comida. Llega a un nivel de renuncia que, aunque le pongas 3 kilos de oro a Milarepa y le des todo un reinado, ni siquiera le interesa. Digamos, no le interesan las cuestiones mundanas. Y la otra es Ngenjung, que es la que más se utiliza. Ngepar Junga, Ngepar significa definitivo, y Junga quiere decir como que surgió. Que ya la persona está tan insatisfecha que está firmemente anclada en el camino del Dharma. En otras palabras, y bueno, que ya no tiene más interés por lo mundano. Para nosotros, en realidad, no es fácil llegar a ese completo desinterés por lo mundano. Pero basta con tener un cierto desinterés por lo mundano, es como una balanza. Cuanto menos interés por lo mundano, más nos volcamos al camino espiritual. Y entonces, en vez de meditar 15 minutos para lograr más calma y quedarnos bien, empezamos a meditar más, empezamos a hacer más retiros, empezamos a tomar más seriamente las prácticas. Todo eso va como la balanza de 2 platos, ¿no? Es decir, cuanto más renuncia, más práctica, más genuina vamos a poder hacer. Ahora uno puede preguntar, bueno, pero en el Tantra no se dice que hay que abandonar los objetos sensoriales, por ejemplo, abandonar las cosas mundanas, se utiliza absolutamente todo. Esa es la fuerza del Tantra. Pero como me dijo una vez la mujer de mi lama, que era una gran yogini, le dije, bueno, no hay una contradicción acá. Entonces me dijo, lo que pasa es que si no tenés renuncia, no podés practicar correctamente el Tantra. Cuando se dice que no hay que abandonar los objetos de los sentidos, es porque vos ves que los objetos de los sentidos ya ves directamente que son ilusorios, que son como apariencias carentes de realidad intrínseca, porque estás viendo la vacuidad de ese objeto. Entonces, por eso es que lo puedes utilizar
sin que te amarre al samsara. Acuérdense que lo que le dijo Tilopa es el apego lo que te amarra, no el objeto. Para ver que el objeto lo puedes utilizar, bueno, ya uno tiene que haber renunciado, pues si no te apegas enseguida. Cuando hay mucha renuncia, hay mucho apego. Cuando hay poca renuncia, hay más desapego. Y realmente todo el budismo tiende a la no fijación, al no apego. Eso vamos a verlo después. Vamos a ver las dos, ¿sabes cuánto hay? 4, 6. 4 últimas, bueno, vamos a hacerla bien corta, ¿sí? ¿Cómo pasar de la mente que es consciente que no hay pensamientos, pero todavía es dual, a la mente no dual? No, eso es con la práctica de meditación, pero ahí lo único que puede, es decir, la mente no dual es cuando la mente percibe la vacuidad de sí misma. Y hay varias maneras, digamos, que llevan a que esa mente que permanece en estado dualista pueda acceder a su estado natural, que es la no dual. Entonces, bueno, hay un sistema, eso lo vamos a ver en el próximo, pero hay un sistema que es a través de la lógica y filosofía, el sistema introducido por Nagarjuna y demás, y cuando se lleva el intelecto al nivel más agudo posible, de ahí en adelante, con ese tipo de concentración y absoluta convicción de lo que es la naturaleza absoluta, bueno, hay alguna forma en que se aplica algo contemplativo que hace que la mente entre en la vacuidad, y esa mente que ya es consciente de su propia vacuidad es la mente no dualista. Hay otro a través de la compasión, con enorme compasión, que es como Atisha, lo introdujo en Tibet, y eso lo vamos a ver en la próxima, el cultivo del bodhicitta, la compasión, el amor altruista y demás, y desarrollando una enorme compasión, también convencional y dualista, eso es como que va derritiendo todas las estructuras egoicas y la mente entra en el bodhicitta absoluto, que sería la mente natural. Hay otra a través de la devoción, que es, por ejemplo, Milarepa, es la que practicamos nosotros principalmente, y cultivando la devoción, más principalmente al maestro, esa devoción también va como derritiendo todas las estructuras y eventualmente la mente entra en el estado natural. Y después está la cuarta, que es cuando hay un maestro que está en ese estado natural, que ve cualidades en el discípulo, y le crea una situación y aplica en un momento alguna introducción, puede ser física, verbal o de alguna forma, en la cual, de acuerdo con esa situación, el discípulo despierta y tiene un vislumbre de su estado natural, y ya lo conoce. Entonces, de ahí en adelante, todo se resume a que lo pueda mantener presente. Pero, bueno, de esa manera, digamos, algo hay que hacer. No nos va a venir así nomás. Es decir, esa mente no dualista puede ocurrir varias veces durante el día, pero como no sabemos cómo reconocerla, es como si no ocurriera, ¿no? El aburrimiento es la puerta a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría para el budismo? No, pero está explicando la sabiduría de la vacuidad, es decir, el conocimiento de la sabiduría puede ser conceptual, en cuyo caso sería conceptual, sería conocimiento conceptual, o conocimiento trascendente, que sería sabiduría. Sabiduría es que la mente es absolutamente consciente, presente de su estado natural, de la naturaleza de todas las cosas, de la vacuidad. La vacuidad es la ausencia de cualquier identidad intrínseca, es decir, que todo lo que vemos como real en realidad no tiene ninguna realidad mayor que la de un sueño. Eso es parte de la sabiduría. Y uno mismo también, el no yo, el ver que no hay un yo intrínseco, un yo, digamos, reificado, real, concreto, como lo tenemos nosotros en este momento, eso también es sabiduría. Es decir, la ausencia de dualismo de sujeto y objeto, la ausencia de reificación de un yo real y una realidad también concreta, eso es la sabiduría budista. ¿Qué hacer cuando la meditación en el ahora se siente seca, como si faltara algún jugo motivacional de compasión, por decirlo metafóricamente? Eso lo vamos a ver en el próximo, que es el altruismo. La mejor cualidad sublime es el altruismo. Ahí es muy, muy correcto, uno puede sentir que es muy seca la práctica, entonces ahí empieza a aplicar otras de las prácticas budistas, porque hay un menú de opciones muy grandes. Están las entradas, están los appetizers, están también el plato principal, están los postres, hay de todo. O sea que si uno se mantiene en ese esquema,
y aplica, bueno, ahora aplico el cultivo de el amor altruista, la compasión, y ahí empieza a generar emoción positiva y todo lo demás, empieza a darle como, ¿cómo se llama? Bueno, a humidificar, en vez de seco, uno le pone una crema humectante del cultivo de la compasión. Humectar. Humedecer. ¿Podemos comparar o asociar estados o prácticas que nos iluminen como la meditación? Por ejemplo, pintar. ¿Es posible que la sensación de claridad y purificación sean similares? Pintar o la danza o pintura y demás seguramente tienen momentos de conexión con el estado trascendente. Bueno, pintores, amigos que yo tengo, me dicen que es ahí donde ocurre la verdadera creación, y también seguramente bailarines en algún momento o cantantes en algún momento que entran en ese estado, pero no tienen un sistema de reconocer que eso es un vislumbre de la mente natural, porque no tienen ninguna información sobre eso. Es un estado muy especial que tienen, y lo que menos tienen es instrucciones de cómo hacer que, en vez de ser que dure unos ciertos momentos, ciertos instantes, una cierta duración, se prolongue para que toda la experiencia empiece a funcionar desde ese estado, que sería el camino, lo que se llama el camino del budismo, ¿no? O sea que dudo que simplemente con pintar uno logre la budidad, o simplemente con bailar logre la budidad. Necesita instrucciones de gente que lo ha logrado, ¿no? Entonces, ¿eso es correcto que pase? ¿Esa absorción que provoque que los sentidos no perciban? No, no es correcto que pase. En el camino del Mahamudra no se aconseja para nada. Por eso yo dije que, si bien existen en otras tradiciones, como en el hinduismo, existen absorciones meditativas, son las que Buda practicó. ¿Por qué se fue Buda de esas prácticas y empezó su camino? Porque vio que no llevaban a el completo acceso a la naturaleza de la mente, sino que quedaban en un esquema mucho más calmo, mucho más de bienestar, pero que no era el objetivo final, no era la liberación completa. Pero dentro de las enseñanzas del budismo, también en las primeras existen esas prácticas de dhyana. Pero dentro de las prácticas de dhyana, como expliqué al principio, en el contexto budista tiene que haber vipassana, no es solamente shamatha, sino que tiene que haber también vipassana, que es el aspecto de claridad que lleva a que esa absorción meditativa en algún momento, no lo conozco, yo no las practiqué, pero si es budista tiene que estar ese aspecto de claridad, de sabiduría que lleve al conocimiento de la verdad absoluta. Vamos a parar acá porque se prolongó mucho. Los que preguntaron por segunda vez, por favor háganlo la vez que viene. Bueno, gracias a todos de vuelta y nos veremos el domingo que viene. Ok, nos vemos, chao.